Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, amados hermanos, hasta el versículo 8 vamos a tomar esta porción en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, el reino del cielo está cerca, porque este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor, allanen sus sendas. Bendito sea nuestro Padre. El versículo 5. En aquel tiempo acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán. Y una vez que confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, en este momento vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Quisiera explicarle acerca del bautismo en agua para las personas que todavía no se han bautizado, porque ya viene la fiesta. Allá en Chancay tenemos nuestra fiesta. Aquí hay muchos candidatos, amén. Y vamos a aprovechar esa fiesta. Entonces, aquí la palabra del Señor dice: bautícense cada uno de ustedes para el perdón de pecados, confesando sus pecados. En el bautismo significa que tiene que bautizarse para el perdón de los pecados, pero para ese perdón de pecados tiene que confesar sus pecados. Confesar significa qué tipo de pecados cometió. Entonces le confiesa al Señor, le dice: Señor, de aquí en adelante, ese pecado que yo cometí, de aquí en adelante no voy a cometer nunca más. Entonces, ahora dice: arrepentíos cada uno de vosotros para el perdón de pecados y bautícense. Entonces, arrepentimiento significa que tú, el pecado que antes te gustaba, que cometías el pecado, tu carne te empujaba a cometer pecado. Ahora, en el arrepentimiento significa nunca más volver a hacer lo que tú hiciste. En otras palabras dice: estoy avergonzado de lo que yo hice, ese pecado. Si tal vez los hombres estaban en fornicación, en adulterio, no sé qué, en qué pecado más, en las mentiras, en los celos, no sé qué pecados más. Entonces, ahora se va a arrepentir y va a decir: de aquí nunca más voy a mentir. Y si la señorita, los jóvenes estaban en fornicación, van a decir: de aquí nunca más voy a dar mi carne a un varón sin haberme casado. Entonces, tiene que abstenerse, hermano, de cometer la fornicación y tiene que bautizarse. El asunto quiere decir: nunca más cometeré. Me pesa de haber cometido ese pecado de fornicación, de adulterio, de haber mentido. Tantas cosas malas que hice. Entonces, eso se llama arrepentimiento. No quiere decir que tú te bautizas y el bautismo te salva. No, jamás. El bautismo no te salva, sino el bautismo es para que tú confieses tu pecado y para que te arrepientas de tu pecado, que es lo que tú cometiste. Muchos creen después que han sido bautizados ya son salvos. No. Sino el bautismo significa obedecer la justicia divina, cumplir las leyes de Dios. Pero alguien dirá: pero si no me bautizo no seré salvo. Tampoco. Si tú no te bautizas tampoco te salvarás. Para que tú te salves tienes que
bautizarte, pero arrepintiéndote de tus pecados. Alguien dirá, pero el bautismo salva. No salva el bautismo, sino en el bautismo tu arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, el día que te vamos a sumergir en las aguas, usted va a confesarle al Señor, va a decir, yo me arrepiento, estoy muy arrepentido de haber cometido estos pecados, Señor, ya no volveré a hacer nunca más este pecado que yo cometí. Amén. Entonces usted se arrepiente. En otras palabras, me avergüenzo de haber cometido esas tonterías, esos pecados, esas obras de la carne, me avergüenzo. Era un sinvergüenza antes. Ahora que estoy en el Señor, nunca más cometeré, nunca más haré eso. Amén. Eso se llama la forma de arrepentimiento y también en forma de la confesión. ¿Quién vive? Es necesario que toda persona se arrepienta de su pecado, de su maldad. Y si seguimos, dice el versículo 6 hasta el versículo 8, dice, y una vez que confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán, pero cuando vio que muchos de los fariseos, de los saduceos, acudían para que los bautizara, les decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den fruto que sean considerados dignos de arrepentimiento. O sea que en el tiempo cuando Juan el Bautista estaba bautizando, los fariseos y los saduceos venían al bautismo a ver qué es lo que está haciendo Juan. Por eso Juan el Bautista dijo, camada de víboras, de serpientes, ¿ustedes cómo huirán de la ira que viene? Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en otras palabras, el bautismo es un acto de arrepentimiento. Amén. De lo que hiciste tantos pecados. Ahora, yo quisiera ver algunos engañadores, mentirosos y falsos, sacerdotes, curas o otras confesiones religiosas hablan acerca del bautismo de los hijos. A los hijos lo comparan con los bebés recién nacidos de 8 días. A ver, a nuestro hermano Julio quisiera que pase con su hijo varón, que se ponga acá, viendo para allá. Hermanita Rosángela, ¿estás ahí? Ven por acá. Tu niña que sea un bebé de 1 mes, vamos a decir, cargado, pasa tu bebé acá. Y nuestra hermana también va a pasar con su niña, pero aquí con su niña jaladito de su bracito, viendo para allá. Y nuestra hermana Rosángela ha cargado su bebé de 1 mes o 2 meses nacido, viendo para allá. Voy a lecturar este pasaje. Dice aquí, habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Simón les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa fue para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, a los que llama Dios. Ahora dice, no encuentro el bautismo de bebés, de los bebés en la Biblia. Dice, arrepiéntense ustedes y bautícense. Amén. Pero aquí veo, dice, esto es para sus hijos. Amén. Aún se dice los hijos a otra niña que tiene nuestro hermano Julio. Hija. Amén.
hijo y bebé que puede tener. Pero hay una separación aquí en tres formas. Hijos que se arrepienten, que tienen uso de razón. Una niña no tiene uso de razón porque recién está en esa etapa de crecimiento, en esa etapa de madurez. Una niña, podemos decir, arrepiéntate. La niña no sabe qué es el arrepentimiento. La bebé que está aquí, le voy a decir, arrepiéntase, bebé. La bebé, como recién de 2 meses, no se va a arrepentir. Pero el hijo mayor, escucha la palabra del Señor, le digo, arrepiéntase y bautízase para el perdón de pecados y vas a recibir el don del Espíritu Santo. El hijo que tiene uso de razón sí se va a arrepentir de tantas cosas feas y malas lo que hizo. Amén. Aquí en esto es lo que usan los católicos para mentir, para engañar. El bautismo es para sus hijos cuando dicen, agarran a los niños, a las niñas y a los bebés, los bautizan. ¿Acaso la bebé se arrepiente? ¿Acaso tiene uso de razón como el hijo grande mayor? ¿O la niña tiene uso de razón? Tal vez tendrá un uso de razón, pero limitado. Pero no como el hijo que ya tiene madurez, que ya tiene aproximadamente, ya está en su adolescencia, pero ya tiene uso de razón. Sabe cuál es bien y cuál es mal. Ya se pregunta así a su mente, ¿para hacer esto o para no hacer? Entonces, el bautismo es para los padres y para los hijos, pero que tengan uso de razón. No las bebés, no las niñas, los niños que todavía no se le ha madurado la mente, no tienen madurez. Entonces, para ellos no es el bautismo, sino para los adultos que se arrepienten. Amén. ¿Están viendo esta escena? Vamos a decir, entonces aquellos mentirosos religiosos dicen, a los niños ellos bautizan, los bautizan, pero la Biblia, nunca encuentro en la Biblia Juan el Bautista, ni tampoco el apóstol Pablo, ni el Señor Jesús, sus discípulos, a los niños nunca bautizar en la Biblia, no lo encuentro. Pero a los hijos que tienen uso de razón, sí. Si el curita a mí me presentara en la Biblia donde diga niños o bebés se bautiza, yo me voy con los católicos, empiezo a adorar a sus ídolos. Pero jamás no encuentro el curita, sea cualquier cura que me diga a los niños hay que bautizarle. ¿Por qué tengo que bautizar a los niños? Porque esta niña o este bebé no se va a arrepentir. No sabe cuál es el arrepentimiento de su pecado. Los niños, él sí puede cometer pecado, pero sabiendo, ya tiene uso de razón, entonces él sí se va a arrepentir de su pecado. Y también su padre, Julio, también se va a arrepentir de su pecado. Pero esta niña no se arrepiente. ¿Por qué se va a arrepentir? Porque es una niña, recién está madurando, está en este proceso de su maduración de la niña. Todavía ni siquiera es adolescente. Los adolescentes que ya tienen uso de razón, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años de edad, fue con los sabios a hablar. Y los sabios de la ley, hermano, quedaban espantados. Era un niño muy sabio. Tal vez aceptaría a un niño, pero maduro, pero que ya tiene uso de razón, para bautizarle como pastor, que soy un siervo de Dios. Pero a los bebés, a ver el curita, algún bandido de los curas que me diga en la Biblia que Jesús bautizaba a los niños, a las niñas, a los bebés. No hay, no existe. Pero a los hijos sí.
Pero se dice también hijos a los chiquitos, también se dice hijos, pero ahora dice arrepentimiento que tiene uso de razón. ¿Cuál es la verdad? ¿Los niños o el hijo maduro? Vamos, pueblo del Señor, reaccionen. ¿Cuál es la mentira? Vamos a sacar la máscara de los mentirosos que bautizan a los bebés. Alguien cuando se pregunta, se dice, ahí está nuestra hermana recién aparece con su bebé, yo veo. Estaba durmiendo seguro. Ahí pasa hermana con su bebé, al lado de la hermana Rosángela. Ahí está su bebé, Luquita. Ahí está Lucas. Vamos a ver. A Lucas le voy a preguntar, a ver cómo me contesta. A ver, hazme ver su cara de Lucas. Lucas, ¿quieres ir al infierno o al cielo, Lucas? Si no quieres ir al infierno, arrepiéntase, Lucas. Lucas, ¿me está escuchando, Lucas? Ve, no sabe cuál es el arrepentimiento. Pero ¿dónde está la verdad? ¿Por qué lo esconden la verdad, hermano? Para engañar al mundo. Ahí está el bebé. No se arrepiente. ¿Se arrepiente o no se arrepiente, bebé? No se arrepiente. A esta bebé que está aquí, tampoco, aunque sea una bebé grandecita, que no se va a arrepentir. Porque recién está en el centro inicial. Recién está diferenciando, contar los números y los colores. Esta niña un poco que más grande, la niña que está, también recién está. ¿Cómo te llamas, mami? Flavia. Arrepiéntate de tu pecado, Flavia. Y no sabe cuál es el arrepentimiento. ¿Cómo te llamas, hermano? Adrián, arrepiéntete de tu pecado. ¿Quieres ir al cielo o al infierno? Ya ves, me contestó, quiere ir al cielo. Pero esta niña no sabe cuál es el cielo, cuál es el infierno, ni tampoco Lucas. Mira, tantos engaños que los curitas han engañado para arrastrar al infierno, hermano. Estamos desenmascarando ese engaño, esa herejía, esa apostasía a los curitas, hermano. Ahí manténganse separados, voy a leer ahora, para que escuchen esos mentirosos, para que aquellas personas que están en ese engaño, para que escapen. Solo dice aquí, los hijos, no dice bebés ni niños, no dice aquí la Biblia. Habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a los otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Y Simón les dijo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa fue para ustedes y para sus hijos. También son hijos, también son los bebés, pero no tienen uso de razón. Amén. La promesa es para ustedes y para sus hijos, para que todos los que están lejos, a los que diga, Dios llame. Y les testifica con otras muchas palabras y les suplicaban diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar la palabra, habían creído, fueron bautizados en aquel día y llegaron hasta 3,000 personas. Bendito sea el Señor. Ustedes están viendo, hermanos, amén. A ver, algún mentiroso que venga a diferenciar el arrepentimiento de estas personas. Él puede arrepentirse porque es una persona mayor. También él puede arrepentirse de su pecado. Pero esta niña no sabe cómo arrepentirse. Ella puede arrepentirse porque es una mujer ya que tiene su niña. Rosángela también se arrepiente, pero esta bebé, esta niña no se puede arrepentir. Esta hermana puede arrepentirse de su pecado, pero este bebé no sabe cuál es el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué bautizan a los bebés de 8 días nacidos o de 1 mes, de 2 meses? ¿Por qué le bautizan?
Porque el bautismo, hermano, consiste en que debe arrepentirse de su pecado. Enseguida después le puede bautizar. ¿Quién vive? Gracias, hermanos. Gracias. Mire, el mundo está yendo de cabeza al infierno. ¿Quiénes conducen al infierno, hermano? Los mentirosos, los religiosos, los falsos que interpretan la Biblia. Hermano, no se interpreta la Biblia habla por sí sola. La Biblia por sí sola te contesta. Amén. Entonces, ¿por qué tienen que meter la mano en la Biblia esos mentirosos? Y dicen todavía los católicos, los hermanos separados. Escúcheme, yo nunca he sido católico en realidad. Mis padres han sido judíos. Mis abuelos son judíos. Somos de la nacionalidad judía israelita. Soy de allá del Medio Oriente, de Asia, soy. Y nunca he pertenecido a los católicos. Mi papá tampoco, mi mamá nunca ha sido católica. Ya están en el cielo, se fueron. Hermano, mis padres llegaron al Perú en 1700. Hermano, los españoles le trajeron a mis padres para que puedan fundir el oro allá en Ancash. Allí en esa zona trajeron, porque mis bisabuelos eran fundidores de oro. Conocían bastante de la fundición. Y cuando el Perú se independizó, los peruanos judíos no regresamos. Ni tampoco nuestros hermanos judíos que están en otros países no regresaron. Y mentirosos, aquellos mentirosos dicen que la primera iglesia que nació es en Roma, dicen. Pero qué tal falsos, qué tal mentirosos son. La primera iglesia que nació es en Jerusalén en día de Pentecostés. Al finalizar el año, ¿qué año dijimos una noche? 37. Al finalizar el año 37 fue derramado el Espíritu Santo en Jerusalén, cuando estaban reunidos los 120. Y ahora, hermano, Pedro se ganó más de 3,000 almas para Cristo. Se convirtieron. En Jerusalén nació la primera iglesia en el año en el año 37 después de Cristo. ¿Quién vive? Aquí ustedes los adultos sí pueden arrepentirse. Yo también me arrepiento. Pero las niñas, los bebés no saben de qué arrepentirse. ¿Se dan cuenta? Entonces le pregunto, nosotros como hijos de Dios estamos preparando el camino para el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo regresa, ¿no, hermana Isabel? Estamos preparando el camino para el Señor Jesucristo, para su regreso. Porque el Señor Jesús ya vino en su primer advenimiento, llegó en el año 4 en la era cristiana. Anduvo más de 33 años y medio aquí. 3 años y medio predicó en su ministerio. Después que murió, al tercer día resucitó. Después que resucitó, 40 días anduvo en la tierra apareciendo a sus apóstoles, a sus discípulos. Después fue llevado al tercer cielo. Hoy está sentado en la derecha del Padre. Desde la derecha del Padre, nuestro Señor Jesús está intercediendo, está orando. A cambio, Virgen María, mamá del Señor Jesús, murió. Ella murió. María no es corredentora.
No es la reina del cielo. En ninguna parte de la Biblia encuentro que María es reina del cielo. El Rey de reyes y Señor de señores es Jesús, nuestro Yahshua HaMashiach. ¿Quién vive? Se aproxima el juicio y la ira de Dios, hermanos. Se aproxima la ira de Dios. Toda persona que rinde su vida a Jesús escapará del juicio y de la ira de Dios que viene aquí al mundo. Amén. ¿Quién vive? Si esta noche estamos pocos, los demás han faltado, pero para otra noche tienen que venir los que faltaron también. Amén. ¿Quién vive? El asunto tampoco no es que somos salvos ya nosotros después de haber sido bautizados, después venimos a la iglesia. No. Para que nosotros seamos salvos, en realidad tenemos que pelear. Tenemos una pelea de muerte a vida con nuestra carne y con el diablo. ¿Me entienden? Hermano, ¿con quién peleamos? Con el diablo y con tu propia carnalidad. De muerte a vida tienes que pelear. Y si tu carne te vence, irás al infierno. Si el diablo te vence, irás al infierno. La lucha, hermano, es contra los espíritus infernales en las regiones celestes, que a tu carne hace una alianza para destruir a tu espíritu, tu carnalidad. Si yo dejo de orar, mi carne va a empezar a crecer, se va a poner gordo mi carne. Mi espíritu va a estar flaco, moribundo va a estar mi espíritu. Entonces, no estoy hablando de este cuerpo como tú lo ves. O sea que estoy hablando del carne de pecado. Amén. Carne de pecado, hermano, te traiciona, te lleva a la ruina espiritual. Tú tienes que vencer al diablo y al pecado. El pecado, ¿quién es lo que comete? Te hace cometer tu carne al pecado. Cuando tú no oras, tu carne te empieza, esta palabra voy a hablar, te empieza a mangonear. Tu carne te empieza a timonear. Tu carne es un timón que timonea a tu mente, a tu alma, a tu espíritu. Tu carne, hermano, toma el timón y dice, por ejemplo, cuando una señorita está paseándose, una señorita, pero esa de la señorita, vamos a decir así, en la calle. Y la carne dice, cuando has dejado de orar, ya no estás orando, ya estás conviviendo en tu carne, dice, echa de menos esa señorita que es guapa, que es tan bonita. El enemigo dice por acá, y tu carne dice, a ver, vamos a echar el ojo. ¿Verdad? Esa chica si es tan bonita, no me lo pierdo. El diablo y la carne. Entonces, de eso es lo que los varones, los adolescentes se arrepienten. Los niños, ¿de qué se van a arrepentir? Los bebés, ¿de qué se van a arrepentir? Aún pueden tener pecado por herencia, heredado del pecado de Adán, pueden tener. Pero ellos todavía no saben qué es el arrepentimiento. Pero el adolescente, el joven, los hijos grandes y los adultos sí nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Quién vive? ¿Tú quieres ser salvo? Alguien dice, ¿pero de qué me voy a salvar? Yo le digo solamente de la condenación. Alguien dirá, pero me dirá, ¿dónde está eso? ¿Me puedes enseñar dónde está la condenación? Yo le quiero decir, es un lugar de tormento que Dios lo preparó, el infierno, para Satanás. Satanás es malvado, es malo. Satanás es un sinvergüenza. Hermano, el infierno fue preparado para Satanás, para sus demonios. No fue preparado para nosotros.
Pero Satanás, como es malo, es un hermano usurpador, hace alianza con los humanos. Cuando Satanás usurpa tu mente, roba tu mente, el diablo, ya te dice, al malo dice bueno, al bueno dice malo. Eso es el trabajo del diablo. ¿No ves? En el arrepentimiento el curita engaña, dice. El bautismo, en la iglesia católica nunca ves que a los adultos bautizan. ¿Ustedes que han visitado la iglesia católica han visto a los adultos bautizando? ¿Por qué? Juan el Bautista, cuando salía predicando en el río Jordán, ¿a quiénes bautizaba? ¿A los niños? ¿Cómo está escrito? Juan el Bautista dijo, a los fariseos le dijo, generación de víboras, camada de víboras, ¿cómo escaparán de la ira que viene? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Bautícense cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. O dice Juan el Bautista, camada de víboras. O sea que la víbora, el diablo se había metido en los fariseos, en los saduceos. Pero ellos solo salían a criticar, a murmurar a Juan el Bautista, al hombre de Dios. Decían, vamos a ver a ese Juancito, ese hombre yancudo que salió de la montaña, porque Juan el Bautista vivía en el campo, no vivía en un pueblo, sino en el monte, hermano. Pero Dios lo capacitó, Dios lo preparó en el monte, allá, en una hacienda, pero lejos de sus padres. Su comida de Juan el Bautista era miel silvestre y él comía langostas. Eso era su comida de Juan el Bautista. Esos grillos, esas patitas que tiene algo blanco en su carnecita, eso comía Juan el Bautista. Dios, como le preparó a Juan el Bautista en el monte, el Padre Yahweh le preparó. Pero él, cuando salió en su ministerio a la edad de 30 años, también él sale a predicar. Solo su mayor por el Señor Jesús es por 6 meses nada más. Salió a predicar y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Muy pronto el quien bautiza con el Espíritu Santo los bautizará. Yo solamente les bautizo con este bautismo de arrepentimiento en agua. Juan el Bautista bautizaba en un río o en agua. Si no es en un río donde había más o menos que le agarre agua hasta la cintura, ahí lo hundía, lo sumergía. Pero nunca Juan el Bautista preparaba agua salada y agarraba una hoja como los católicos sinvergüenzas que hacen, mojan los católicos, preparan agua salada y después le bautizan. Ya lo bautizaron. ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? El bautismo se llama inmersión o sumersión. En otras palabras, significa hundir en el agua. Yo, como maestro de la Biblia, sé. O agarra, si no agarra eso, el curita agarra con su mano y lo echa. O un tazoncito de agua por la cabecita echa. Eso no es bautismo. Eso es estar jugando con el agua. Si la Biblia encontramos ahí, estudiamos, la Biblia nos habla. El bautismo es por inmersión. Yo tengo Biblia hebrea. Tengo más de 4 Biblias hebreas tengo. El bautismo es por inmersión. Amén. No se agarra una totoma ni una jarrita de agua para estar jugando.
Yo una sola vez bauticé a una persona. ¿De qué forma? A una persona que estaba muriendo. Pero dice, le había dicho a sus hijos, yo quiero bautizarme. Antes de morir quiero bautizarme. Pero esa persona enfermiza ya no podía hablar. Pero decía, bautismo, bautismo, bautismo. Me llamaron sus hijos, pastor, mi mamá quiere bautizarse, pero no está en condición de bautismo para bautizarse. Usted no puede ir a llevar en una piscina o en un río bautizarle, porque apenas cuando usted lo hunde en el agua se puede morir con asfixia, puede chupar el agua. Pero ella quiere bautizarse. Yo dije, Dios me ha dado sabiduría. ¿Tienen lavatorio en su ducha ahí? Es el lavatorio grande, llénenle de agua, le dije. Sí, pastor. Llenaron el agua. En ese lavatorio blanco, no es que hay en la ducha, llenaron el agua. Y hasta aquí le estaba dando el agua. Para que pueda bañarse todo el cuerpo, sí. De ese mismo agua que estaba llena, agarré con un tazón. Pero el cuerpo estaba hundido, pues. Solo de aquí nomás, para que no se atore estaba. Lo metieron ahí. Agarré el tazón, le bauticé en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tapé su boca para que no se atore así. Y le eché un tazón lleno de agua por su cabeza. Esperé que el agua todo chorree para sacar mi mano. Y lo bauticé solo a una persona de esa forma. Pero a los restos he bautizado, a las personas que están sanos le he bautizado, hundiéndolo, sumergiéndolo, como Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. En el Jordán no estaba llamando Juan el Bautista para bautizar, agarrar una totoma o un tazoncito. Los que quieren bautizarse vengan, agarrar un tazón y le echaba agua con un tazón por la cabeza. No existe ese bautismo. Si estudiamos la Biblia está hablando por sí sola, la Biblia te contesta. Dice, Juan el Bautista sumergía. Palabra sumergir significa un día dentro del agua. Es que hay que estudiar la Biblia. Si no estudiamos Biblia, si leemos solamente la Biblia, no vamos a entender. Hay que estudiar con mucho respeto la palabra del Señor. Cuando estudiamos, el Espíritu Santo nos va a revelar. Y si usted no conoce, vaya a los diccionarios bíblicos. Los diccionarios bíblicos le va a explicar. ¿Qué es la sumersión? Sumersión significa hundir. Dentro del agua, hundir, dice. No dice el bautismo por aspersión. Aspersión quiere decir echar un poco de agua. ¿Quién vive? Entonces, el día que ustedes se bauticen, aquí hay candidatos donde, si no hay candidatos no estaría hablando esto. Aquí tengo al hermano Julio, a su hijo, a su esposa. Pero esta niña no tiene uso de razón. La hermana también. El hermano también. Aleluya. ¿Quién más? Ya ves. Alguien me dice, pero bautízamelo a mi niña, a mi bebé, pastor. No quiero que ella también se vaya al infierno. Ella no va a ir al infierno. Los niños son inocentes. Pero sí me dice, pastor, dedícamelo a mi hijo, preséntamelo a mi hijo, a mi bebé para Cristo. Eso sí le presentaré al Señor. Está en la Biblia. A los hijos nacidos de 8 días llevaban al altar, le presentaban al Señor, pero no bautizaban. No dice que bautizaban, sino le presentaban al Señor o lo dedicaban al Señor Jesucristo cuando había nacido de 8 días, hermano. Le llevaron al altar y le presentaron. Nunca dice la Biblia que le bautizaron.
Sino dice que le presentaron. Amén. ¿Quién vive? Hermano, queda desenmascarado el diablo mentiroso que está engañando a los bebés que dicen que se bautiza. A los bebés y a los niños no se bautiza. A los hijos hemos hecho pasar para enseñar a esa gente mentirosa. A nuestros hermanos con su bebé, con sus niños, con su bebé hemos hecho pasar acá. Amén. Entonces, si ellos no saben, no consideran, entonces son unos mentirosos. Son unos falsos. Amén. Y son gente religiosa que están endemoniados, están llenos de demonios. Usan la palabra ¿para qué? Escúcheme. Esa gente usa la palabra para llenar sus bolsillos, hermano. Para enriquecerse. Dígame, ahora quiero preguntarle a ustedes, ¿a cuál de ustedes le he sacado plata? ¿Les he sacado plata a ustedes? Contéstenme. ¿A cuántos de ustedes les he dicho, dame el diezmo? Si no me das diezmo, te vas al infierno. ¿Cuándo les he dicho? ¿Alguna vez les he dicho, si no dan diezmo, ustedes se van al infierno? ¿Les he dicho? Nuestra hermana Isabel tiempo congrega aquí. ¿Alguna vez te he dicho, cuando no das diezmo, te vas al infierno? ¿Te he dicho? Nunca les he pedido plata a ustedes. Si por lo que ustedes sienten dar diezmo, ustedes dieron. Pero nunca yo les he exigido a ustedes. Su madurez le enseñará a que ustedes deben cumplir con el Señor. Amén. Pero el curita, para hacer una misa, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el bautismo? ¿A cuántos de los niños que están aquí yo los he dedicado? Ni de su certificado, de su dedicación no les he cobrado. Ni del certificado de su matrimonio, de su boda, no les cobro nada, ni ningún céntimo. ¿Te cobré de tu matrimonio, hermano Julio? ¿Te cobré de tu matrimonio? No cobro nada. Alguien dirá, pero entonces ¿de qué vives, pastor? ¿Yo vivo por fe? ¿Yo vivo por fe? Porque mi Padre que está en el cielo me alimenta. Él me alimenta. Pero los mentirosos, los curas, ¿qué dicen? Para que se salven, tienen que vender la salvación. Por eso ellos antes usaban la Biblia solamente en latín. Yo como maestro de la Biblia que sé en qué idioma fue escrito primero la Biblia, sé. No estoy empezando recién, estoy en pañales. Cuento con 60 años de edad, hermano. Mis ojos abrieron en la iglesia evangélica. ¿Quién vive? Cristo. Dale palmas fuertes al Señor Jesús. Entonces queda descartado, queda desenmascarado la mentira. Solo a los que tienen uso de razón, dice la Biblia que podemos bautizarle. Amén. Si alguien me puede dar, y te, pastor, pero no quiero que mi niña, ahora que me voy a bautizar toda la familia, Señor, pastor, bautízamelo a mi niña, me dice la hermana. Dile, ahí nomás la niña. Pero cuando Cristo viene en el arrebatamiento de la iglesia, ella se va con Cristo, en el arrebatamiento se va. Porque es una bebé. Es una bebé. Amén. Pero él sí. Si no se bautiza, Dios mío, peligra. Por eso él está listo. Pastor, yo quiero bautizarme. Amén. ¿No, hermanita? ¿Usted en qué año se bautizó? ¿Mana? 8. Hace 8 años. ¿Cuántos años de edad tenías? 42 años de edad tenía nuestra hermana, su mamá de la hermana Yuli. Yuli antes era nuestra congregante aquí, pero ahora, gracias a Dios que ha venido con un joven que está a su lado. Dios les ama y por ese amor el Señor les ha traído a los dos. ¿Quién vive? El pastor Elías, ¿a cuántos años de edad fue bautizado?
a la edad de 14 años porque era adolescente, porque era maduro en la palabra. Mi pastor se llama Miguel. Mi pastor Miguel me bautizó. ¿En un río? No. ¿En una laguna? No. Allá en nuestra zona, hermano, en el pueblo escaseamos agua. En tiempo de la lluvia pasa por la quebrada agua. Había un puquial, escúcheme hermano, para aquellos mentirosos. Había, hermano, un desaguadero de desagüe. Pero ese desaguadero filtrado ya, más abajo parece agua limpia, pero de desagüe filtrado. Escaseamos agua ya. Rosángel la conoce, fue a Chingas. Hay una quebradita. Esa quebradita, en tiempo que no era en tiempo de la lluvia, sino cuando la lluvia se fue, el mes de octubre, me bautizó mi pastor Miguel López. Él es mi pastor, mi padre espiritual. Me bautizó. Amén. Cuando tenía 14 años de edad. Pero a esa edad, hermano, yo me lo sabía toda la Biblia. Por completo, toda la Biblia sabía, hermano. Es que mi padre pastor, mi abuelo pastor, ellos predicaban. Yo era uno de ellos, el número uno leyendo la Biblia. Tuve madurez espiritual desde mi tierna edad. Y cuando los adultos se bautizaban, yo con 14 años de edad le rogué al pastor, pastor, bautízame. Me dijo, oiga, jovencito, tú después vas a cometer pecado. Yo le dije a mi pastor, pastor, yo quiero salvarme, yo quiero mi salvación. He entendido la Biblia, dice, el bautismo es para arrepentimiento, para los pecadores. Yo soy pecador, pastor, yo me arrepiento y doy mi palabra que no le voy a fallar a mi Señor, a nuestro Señor. Ya si es así, entonces, vamos Elías. Hermano, lo hicimos, el agua que estaba pasando medio rojito todavía. Escaseamos agua ya. Un varón de Dios me bautizó a mí. Amén. Entonces, lo empozamos, ese agua media rojita que estaba. Nos dio el agua hasta acá. Allá en Chingas no hay agua. Si algún mentiroso hizo aparecer algún cuento, alguna mentira, no hay agua en Chingas. Yo soy chingasino, yo soy vilcabambino. Entonces lo empozamos. En ese día nos bautizó como a unos 20 personas nuestro pastor. Desde el momento que me bautizó mi pastor, a la edad de 14 años me pusieron presidente de jóvenes en la iglesia. Hice muchas obras. Mi papá dio el terreno para construir la casa de oración. Ahí tenemos iglesia. Ahorita está construido con material noble. Nos bautizamos como más de 20 personas. Yo era temeroso de la palabra del Señor. Ya visitaba de casa en casa a los hermanos cuando no venían. Como era presidente de jóvenes para el sábado a todos los jóvenes visitaba. No vayas a faltar, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Uy, jóvenes, llenecito. Un pequeño adolescente de 14 años, hermano, imagínate. A los jóvenes grandes. Y yo les predicaba. Y este chico, ¿de dónde sabe tanto de la palabra? Me decía. No porque soy científico, sino porque soy lector de la palabra del Señor. El Espíritu Santo me había enseñado cuando leía la palabra. Leía, releía la palabra del Señor. Leía, releía la palabra del Señor. La palabra del Señor empieza a circular por las arterias de tus venas cuando tú te empapas de la palabra del Señor y la palabra del Señor se vuelve en espíritu, en vida. Amén. Entonces, así fui bautizado. Y fui al seminario bíblico como mi papá era pastor, mi mamá también pastora, mi abuelo pastor. El primer pastor fue mi abuelo en el año 1936, cuando mi mamá todavía no nacía.
Mi mamá, mi papá, mis tíos crecieron en cuna cristiana. Amén. Yo sé de qué estoy hablando. Como hijo de pastor que soy, me recibieron, hermano, en el seminario bíblico sin ninguna recomendación a mí. Estudié para yo ser pastor. Tuve buenos maestros, aunque también tuve otros maestros malos también. Hay de todo. Solo no me quedé contento. Me empecé a comprar libros, hermano. Tengo libros allá en mi pueblo por montón. Yo esa época todavía compraba libros de filosofía cristiana, psicología pastoral, teología pastoral. Cuando mi auto se malogró, llevé en la mecánica en Huaraz, hermano, en su maletera estaba lleno de mis libros, de mi consulta, de mi estudio, hermano. Y cuando regreso, lo habían robado todos mis libros. Estaba amargo. Tienen que entregar mis libros, decía al mecánico. ¿Cómo lo sacaron mis libros? Es un de precio alto, eso es un tesoro para mí, decía. Pero cuando la teología no tiene sentido, cuando la filosofía no tiene sentido, cuando la filosofía no tiene sentido, cuando la psicología pastoral no tiene sentido, el que tiene sentido es la palabra del Señor y el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Más tarde me di cuenta, gracias, mejor se lo llevaron todos esos libros. Era mi alimento, mi pan de cada día, el libro de teología. Pero yo lo renuncié por último a la teología. Ahora me dejo guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no solamente una simple persona, es el Creador, es nuestro Dios. ¿Quién vive? Terminamos que el bautismo para los bebés, para los niños, no existe. Solo para los adolescentes mayores, para los jóvenes y para los adultos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a agradecer al Señor.